Muchas gracias, maestro Rubio, muchas gracias, Alex, por esas palabras tan generosas. Lo que estamos haciendo nosotros realmente son acciones afirmativas para cambiar la educación. Y cada una de las acciones en nuestros espacios lo que buscan es generar una nueva comprensión de lo que significa estar en la escuela y ver la escuela de una forma distinta. El día de hoy, en la charla de innovación, TIC y gamificación, tenemos a dos invitados que me parecen muy especiales por el tipo de trabajo que están haciendo y el tipo de propuesta que podemos en un momento dado introducir dentro de nuestras aulas. Uno de ellos es Javier Velázquez. Él es consultor de gamificación y diseñador de juegos y busca aplicar el diseño y la teoría del juego a la aplicación del diseño pedagógico, centrando la investigación en el diseño motivacional de juegos y ciclos de retroalimentación. Y eso que parece tan complicado, ahorita vamos a ver justamente cómo en la práctica logra volverse algo muchísimo, o sea, darle mucho más sentido a nuestras acciones pedagógicas. Y tenemos también a Andrés Tamayo. Andrés Tamayo es director pedagógico de Preludio, donde busca el desarrollo de habilidades blandas, usando la lúdica como medio para desarrollar la motivación en niños y jóvenes, y desde hace 2 años es director pedagógico de Clubes TED en Colombia, con el objetivo de presentar ideas inspiradoras como un ambiente multiplicador de acciones innovadoras que contagia a otros directivos. Entonces, bienvenidos. La idea es que sea una charla fluida, que los que están presentes puedan hacer preguntas, puedan cuestionarnos, puedan indagar, y los que están acompañándolos a través de las redes, también a través de sus preguntas, puedan interactuar con nosotros. La idea es que la charla justamente sea un espacio para poder aclarar dudas, pero también para inspirarnos y generar espacios donde podamos crear cosas distintas en el aula. Bueno, bienvenidos. Comenzamos con la primera parte de la charla, que es sobre innovación. Cuando yo inicié mi práctica docente y quería cambiar el mundo, se encontraba siempre la palabra innovación. Estamos hablando de que yo inicié mi práctica iniciando el siglo y se estaba cuestionando muchísimas prácticas dentro del trabajo pedagógico y se hablaba muchísimo de innovación. Pero cuando uno se enfrentaba a los currículos que tienen los colegios, veía que los currículos eran demasiado anquilosados, eran estructuras demasiado rígidas, y generar cambios implicaba tener que desbaratar completamente las cosas que se estaban haciendo en el colegio, y cambiar prácticas institucionalizadas se vuelve muy difícil y muy agotador. Ahora, desde la práctica que ustedes tienen, desde la experiencia, ¿ustedes cómo ven el papel de la innovación dentro de la educación y la introducción de los juegos dentro de esa práctica pedagógica y sobre todo dentro de la práctica evaluativa? La base fundamental es: los juegos en educación no son nuevos, ¿no? Eso no es nuevo. Si llegamos a decir que los juegos en educación es innovador, estamos mintiendo. Sí hay algo nuevo, sí está pasando algo nuevo, pero incluso hay una frase latina que es ludendo docere, que significaba enseñar aprendiendo. Eso es del latín, ¿sí? Hoy en día se ha ido cambiando a ludendo discere, que es aprender jugando, como darle un poquito más de papel activo al aprendiz y no tanto al maestro, pero en nuestro contexto de maestros el ludendo docere sigue siendo muy importante. Pero esto, digamos que no es nuevo, y la idea del juego serio, del edutainment, de dónde en el mundo está Carmen Sandiego, esto no es nuevo. Lo que vuelve innovador, lo que se ha vuelto innovador es que el diseño de juegos como tal realmente existe hace 50 años, no existe hace más tiempo, ¿sí? Juegos como Monopolio, como Risk, no fueron diseñados por diseñadores de juegos. Cuando digo diseñadores de juegos, estoy hablando de formalización de la práctica del diseño, ¿sí? Eso no existía. Pero una vez empiezan a aparecer los videojuegos, y los videojuegos empiezan a volverse un mercado tan fértil, los diseñadores de videojuegos empiezan a estudiar su propia práctica. Nunca al punto, y digamos que hasta ahora estamos llegando allá, pero nunca al punto de constituirse como una academia, como un diseño gráfico, un diseño industrial, nada de ese tipo, pero sí empiezan a surgir espacios como las conferencias de diseño de juegos mundiales, donde van los grandes diseñadores a explicar sus prácticas, y dentro de eso se descubre que básicamente los diseñadores de juegos han estado en la práctica resolviendo los mismos problemas que están tratando de resolver los maestros, porque cada juego es un sistema de aprendizaje nuevo. No existen dos juegos que yo pueda decir, ya jugué uno, el otro se juega igualito. Yo necesito enseñar el juego con un problema adicional, y es que el videojuego carece de un maestro.
el videojuego debe ser el maestro en sí mismo. Y entonces empieza a haber un corpus teórico y entonces uno empieza a escuchar en juegos temas como el camino a la maestría, ¿sí? La palabra scaffolding y onboarding, andamiaje, ese tipo de palabras que son muy de la educación, en los juegos empiezan a cobrar un significado particular. Y lo interesante es que los juegos lo aprenden a punta de prueba y error, ¿no? No es que tuvieran un corpus teórico previo, era probemos el juego, miremos cómo funciona, funcionó bien, tratemos de analizar por qué, documentemos eso en algún lado, en alguna entrevista, no eran papers académicos ni nada por el estilo, pero empezó siendo eso hasta que empezaron a haber personas que empezaron a consolidar ese conocimiento. Un Jesse Shell, hay un libro que llama The Art of Game Design, el arte del diseño de juegos, o hay uno que llama, se me fue, The Rules of Play, que es un libro, una biblia de diseño de juegos, un libro así de grande. Todo este conocimiento se empezó a incorporar y lo interesante, aquí es donde llegó a la parte de innovación, lo interesante es que esas teorías aplicadas al concepto educativo transforman el concepto educativo. No se trata de utilicemos los juegos para enseñar, ¿sí? Gamificación implica utilicemos las prácticas de diseño del diseñador de juegos para enganchar más a los estudiantes. Y eso sí no se había hecho. En últimas, sí, poner juegos en el aula no es nuevo, ¿sí? Jugar stop para enseñar ortografía, ¿sí? Ese tipo de cosas no son nuevas. Pero en el momento en que yo puedo cambiar las estructuras reales de cómo doy mi clase, teniendo en cuenta cómo lo hacen los diseñadores de juegos para mantener a los jugadores enganchados y aprendiendo, ahí es donde se empieza a dar la innovación. Ahí es donde yo puedo realmente empezar a cambiar prácticas educativas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Finalmente, mi investigación en gamificación es eso, es mirar pasar de un diseño a otro, ¿no? Eso es lo que me parece que es interesante. Realmente estamos centrados y hemos estado centrados en los últimos 150 años en nuestro modelo educativo en un sistema magistrocentrista, donde nosotros como profesores nos hemos sentido dueños del conocimiento, estamos allí parados en un altarcito, ¿no? Normalmente nos ponen una tarimita, nos ponen una bata blanca para que representemos el conocimiento, ese científico que llevamos dentro todos los docentes. Y estamos en un modelo súper magistocentrista en donde además seguimos en ese modelo de un tablero que ahora se ha cambiado, las TIC se volvieron el video BIM, pero pues realmente eso no es, ¿no? Ahora tenemos tableros espectaculares, televisores inteligentes en nuestras aulas, en las que podemos hacer un montón de cosas, pero realmente seguimos el mismo modelo: tablero, cuaderno, evaluación, prueba. Cuaderno, tablero, cuaderno, evaluación y prueba. Y seguimos pidiéndole lo mismo a nuestros estudiantes. Lo que yo le estoy diciendo, lo que dice el libro, lo que dice aquí atrás, lo seguimos haciendo en nuestras prácticas. 150 años después, teniendo un montón de herramientas tecnológicas, teniendo un montón de estrategias distintas. Hoy vamos a hablar de una, de esta, que hay muchas otras y ustedes van a conocer muchísimas más, por eso Alex en su libro muestra todas esas otras cosas importantes, no solamente está la gamificación, ¿no? Sino muchas otras, pero hoy vamos a hablar de la gamificación y cómo la gamificación nos permite salirnos un poco de ese encuadre en el que nosotros estamos, de cómo entrar en el juego nos permite sacar al estudiante de un modelo en el que se encuentra ahí simplemente mirando algo que le están diciendo, memorizándolo, aprendiéndoselo, pasándolo al cuaderno y llevándolo a la evaluación, porque el estudiante lo que tiene hoy en día es la necesidad de pasar la evaluación, ¿sí? No entiende que el aprendizaje o el desarrollo de una habilidad a lo que lleva es a poderse desempeñar en su vida futura, o en el presente, en resolver un problema, o en convivir mejor con sus compañeros, ¿sí? Entonces, el juego nos pone en esa situación. Hay distintísimos tipos de juegos. Yo utilizo juegos unipersonales, acertijos. En vez de poner un problema matemático, pues utilizar un acertijo hace que el estudiante pues, se motive más, ¿sí? O sea, lo hace que esté más interesado en resolver el problema. Pero también hay juegos de convivencia, juegos cooperativos, ¿cierto? Hay muchísimos que ahora, porque antes nos metían en el rollo de que teníamos que competir y aplastar al otro para ganar. No, ahora se salió en ese diseño de juegos, muchos se metieron en esa parte de cooperar para llegar a cumplir una meta en común entre todos,
¿cierto? Que es algo que es muy importante. El siglo XX fue un siglo de competencia, el siglo XXI es un siglo de cooperativo, es un ciclo en el que todos nos ayudamos. Hacer esto que estamos haciendo es aprender entre todos los profes que estamos acá, ¿cierto? Hacer juegos de estrategia, juegos en los que haya que plantearse una situación y entonces yo qué tengo que hacer para poder explotar mejor mis recursos y poder mejorar lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos intentar llevar a cabo para utilizar una estrategia gamificada, una estrategia de utilizar el juego como actividad dentro del aula para así salirnos un poco de ese sistema tan tradicional que tenemos de un tablero, un cuaderno, copie y después presente una evaluación y repita un poco lo más parecido posible a lo que estamos diciendo. Entonces, nuestra intención o la intención mía hoy es tratar de transmitir esa idea de salgámonos un poco de ese marco, utilicemos distintas estrategias, una de ellas el juego, no estoy diciendo que todas las actividades ahora son juego, no, pero utilicemos esa estrategia didáctica que funciona muy bien y para algo que después yo creo que Javier va a desarrollar muchísimo más fuerte y es pues motivar a nuestros chinos también. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que los chicos van a las aulas a calentar asientos. Sí, a calentar asientos, a sentarse ahí a participar y a estar en una actividad como una guardería, pero el juego nos permite motivarlos. Los pelados cuando están en una actividad lúdica, como decía Javier hace un rato, es que somos homo ludens. Huizinga decía es que el ser humano es homo sapiens y homo ludens. Quiere jugarle, es una vaina que lo apasiona, que lo llena, que lo motiva. Entonces aprovechemos eso para sacarle mejor provecho a nuestro quehacer docente. Muchas gracias, Andrés. Pero entonces de aquí surge otra pregunta que venía parte justamente con la introducción y es, dentro de la innovación, cómo el juego, y reitero esta parte, nos ayuda a generar mejores procesos de retroalimentación y cambiar esas formas policivas y bancarias de concebir la evaluación. O sea, te enseño A, me tienes que dar A. Sí, así sencillo. Pero entonces, ¿cómo justamente podemos a través del juego generar esa innovación para meternos en ese cambio? Súper. Y miren que si uno habla de gamificación y busca gamificación en internet, parte de lo que se van a encontrar son los modelos de gamificación pre-2014, que eran supremamente conductistas, ¿no? Que de hecho la gran revolución en gamificación se dio alrededor del 2015, cuando los académicos dijeron, momento que gamificación se está metiendo en el aula y ya se está metiendo con los niños, ahora sí, investiguemos, ¿sí? Antes de eso era un montón de gente en el mundo corporativo inventándose lo que fuera, ¿no? Y parte de lo interesante precisamente es que los primeros modelos de gamificación en el aula se centraron muchísimo en sistemas de recompensa, ¿sí? Lo que dijeron es, los juegos son buenísimos porque eso dan recompensas y las recompensas además no cuestan nada porque yo le puedo dar la misma espada a 5 millones de jugadores y no me cuestan si son bits de información, ¿sí? Entonces quitemos el valor monetario a la recompensa y entonces miremos cómo en Farmville la gente se animaba por ganar ovejas virtuales. Ese era el interés de gamificación al comienzo, ¿no? Y entonces los primeros procesos de gamificación en el aula era démosle un avatar a los niños y que los niños puedan personalizarlo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que están aprendiendo? ¿Sí? En el 2015, la pregunta se empieza a hacer ya desde la academia y empiezan a surgir otras propuestas. La propuesta de saquémonos la idea de que un juego es interesante por su sistema de recompensas, porque además no lo es, ¿sí? Si eso fuera cierto, todos los juegos serían exitosos, porque poner recompensas en un juego es lo más fácil que hay. Pero técnicamente, si uno lo piensa, Silicon Valley es un cementerio de juegos. La cantidad de juegos que realmente son exitosos de todos los que se producen son muy pocos, ¿sí? Y los juegos que salen adelante no son los que tienen las mejores recompensas. Hay algo mucho más profundo en el juego que es lo que efectivamente nos puede ayudar a cambiar ciertos paradigmas en términos de educación. Por ejemplo, hablabas del actuador, ¿era que lo llamaban? El actuante. Nosotros en juegos hablamos del agente, ¿sí? Que viene de la misma raíz, es ago en latín, es el que hace. Y en el juego el agente es muy importante porque el agente tiene una facultad fundamental, tiene 2 propiedades importantísimas. Primero, tiene que poder tomar decisiones. Si yo no puedo tomar decisiones, no soy agente, ¿sí? Segundo, mis decisiones tienen que poder tener impacto en el mundo. Si yo no tengo impacto en el mundo, mis decisiones no valen, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que si ustedes miran solamente ese pedacito, solamente esa filosofía del diseño de juegos, y la contrastamos con la filosofía de educación,
¿sí? Esta idea magistocentrista, ¿sí? Esa idea es el profesor tiene el control. Y el profesor tiene el control del proceso de aprendizaje, el profesor decide sobre sus estudiantes. ¿Cuáles ejercicios tienen que ver? ¿Cuántos ejercicios tienen que verlo? ¿Cuándo tienen que entregarlos? ¿En qué momento deben hacerlos? Entre más control siente el profesor, más siente que mejor está haciendo su trabajo. ¿Sí? Y eso va totalmente en contravía de una teoría de juegos. En la teoría de juegos nosotros lo que queremos es, yo como profesor quiero darle opciones a mi estudiante y que sienta que cada opción efectivamente tiene consecuencias diferentes y que a través de esas consecuencias lo más importante, algo de lo que se habla todo el tiempo y nadie sabe cómo hacerlo, es efectivamente enseñar a través del error. ¿Sí? Y todo el mundo dice es que hay que aprender el error, del error se aprende mucho, pero nadie sabe cómo diseñar eso. ¿Sí? Porque no nos podemos equivocar en todo, ¿sí? Eso es muy bonito hasta que llega el cirujano y se equivoca. No, ¿sí? El error funciona muy bien cuando el error se da en un ambiente seguro. Y eso es lo que la escuela debería hacer. La escuela lo primero que debería hacer es un ambiente seguro. Y si nosotros nos ponemos las gafas de diseñador de juegos y miramos la escuela cómo funciona, la escuela es todo menos un ambiente seguro. Es seguro físicamente. ¿Sí? Son pequeños claustros, ¿sí? Para algunos estudiantes son cárceles, ¿sí? De ahí no puedo salir, ¿sí? Físicamente tenemos a los niños muy seguros, pero emocional y psicológicamente no, porque el niño está precisamente preocupado por cómo me va a ir en la prueba, voy a pasar el año, qué van a decir mis papás. El aprendizaje está construido desde un sistema punitivo donde el niño no tiene decisión, no tiene incidencia, ¿sí? Y eso es algo que le duele mucho a los niños en los colegios, que dicen queremos tener incidencia, pero los profesores no nos escuchan, nuestros padres no nos entienden, somos adolescentes, entonces nadie nos cree, ¿sí? Mientras que el diseñador de juegos está haciendo todo lo contrario, está diciéndole al jugador, usted escoja, aquí le doy todas las herramientas, usted escoja. ¿Y qué es lo que hace el juego para que el jugador aprenda en ese sistema? Le dice, usted puede equivocarse, pero lo primero es el juego debe tener consecuencias, pero no debe ser castigador. ¿Sí? ¿Castigador qué es para un diseñador de juegos? Que yo no pueda reparar el error. Así de sencillo. Si yo no puedo reparar el error, es un juego castigador. Pero en un juego yo pierdo una vida y puedo volverlo a intentar. Puedo recuperar una vida. ¿Sí? Tengo la forma siempre de reparar hasta que lo logre. Y eso genera sensación de seguridad, por un lado. Eso es muy importante. Entonces le doy. Pero lo otro es que los sistemas de retroalimentación de los juegos son absolutamente sofisticados en comparación con lo que hacemos en el aula. En parte, y eso es gracias también a los videojuegos, porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos, los maestros somos humanos, y el error humano es una condición humana, ¿sí? Y parte de lo que pasa es que los seres humanos cuando damos retroalimentación no somos consistentes. Somos ambivalentes, somos ambiguos, ¿sí? Cambiamos dependiendo de nuestro estado de ánimo. Entonces, si tengo que dar retroalimentación, pero me pasó algo terrible esta mañana, trato a los estudiantes peor no los trato tan bien como normalmente los trataría, ¿sí? O si tengo que evaluar una serie de evaluaciones, la primera evaluación no la evalúo con el mismo criterio que la última, porque cada evaluación va cambiando mi criterio sobre el tiempo. Los seres humanos no tenemos reglas de retroalimentación, los juegos sí. En los juegos la retroalimentación se da a través de reglas que son repetibles, coherentes, concisas y que se dan a través de multicanalidad. Entonces la retroalimentación no solamente lo hiciste muy bien, suena un sonido, sale una animación y siempre sale lo mismo de manera que mi cerebro reconoce fácilmente qué es lo que está pasando en el juego. En el aula no. Si un profesor dice muy bien, muchas veces no sabemos ese muy bien qué significa. ¿Qué quiere decir que me está diciendo que está muy bien? ¿Sí? Ese es particularmente el problema. Yo cojo mi mismo examen y se lo doy a dos profesores y los dos me califican diferente. Nuestros sistemas de retroalimentación son absolutamente incoherentes. Y todo eso es lo que finalmente el juego puede traer a la mesa a nivel de innovación. ¿Sí? Nos puede permitir pensar en sistemas educativos con sistemas de retroalimentación más sofisticados, donde el estudiante toma decisiones, donde el estudiante aprende el error y el error se facilita. De hecho, el diseñador de juegos acostumbra a su jugador a perder. Si ustedes van a jugar un juego, ustedes saben que lo más probable es que van a perder. ¿Sí? Y entonces cuando pierden, no se sorprenden. En la educación tradicional estamos esperando lo contrario. Estamos diciendo, usted entra sabiendo que debe pasar. Yo no sé eso. ¿Sí? El error se castiga muy duro. Entonces todo eso es finalmente lo que influye fuertemente en el proceso educativo desde el juego. Fíjense que no es hacer juegos, es entender los juegos como
manejan la situación. Andrés. Gracias, Javier. Bueno, yo entiendo todo proceso pedagógico en 3 fases, muy importantes. Todo proceso pedagógico tiene 3 fases y el juego va a tener, sobre todo un papel preponderante en la primera y en la tercera, ¿vale? Una primera fase afectiva. Es decir, si nosotros no logramos motivar a nuestros estudiantes a lo que vamos a enseñarles, a lo que vamos a desarrollarles, a lo que vamos a aprender, ahí no hay nada. Si usted se sienta, esto es teoría del lenguaje, por ahí que está Federico que estudió de esa vaina. Teoría del lenguaje le dice a usted, vea, si usted está en una conversación con alguien y usted, el receptor, el que está recibiendo la conversación, no le está parando bolas, no le está poniendo atención, no se transmite el mensaje. ¿Cuántos de ustedes, profes, creen que sus estudiantes no le están parando bolas en las clases? Bueno, yo creo que muchísimos. O sea, uno de los problemas más graves que tenemos en el aula es que nos sentamos y la frase más repetida en el salón es: cállese, Pedrito, silencio, Paquito, ya no hable más, ponga atención, hermano, acá. Sí, porque necesitamos captar la atención de nuestros estudiantes. Es complicadísimo captar la atención de nuestros estudiantes, es muy difícil. Si yo estoy en una conversación y quiero transmitir un mensaje y el que me está escuchando no me está poniendo atención porque no tiene una intención comunicativa de recibir el mensaje que le estoy dando, no hay comunicación, no hay mensaje, no se transmitió nada, no hay nada, ahí no hay nada. Entonces la primera fase educativa de todo proceso pedagógico es afectiva, motivacional. Necesitamos que los estudiantes quieran recibir lo que nosotros les vamos a brindar, estén así. Por eso los buenos profesores por lo general son los encantadores de serpientes, los que tienen a los niños así, ¿cierto? Con boca abierta escuchando lo que el tipo está diciendo ahí al frente o participando activamente en las actividades que el profesor presenta. Ahí el juego tiene un papel preponderante. Si yo empiezo mi actividad en lugar de, bueno, abran sus cuadernos, muchachos, y saquen, no, sino empiezo con un juego, con una actividad lúdica de 5 minutos, 10 minutos, cualquiera, una vaina que rompa el hielo, capto la atención de mis estudiantes. Ahí capto la atención de mis estudiantes. Estoy logrando romper esa barrera gigantesca que tenemos a veces con nuestros estudiantes, y es, ellos están allá y ahora con los celulares, con un montón de distractores que tienen facilísimo. Si un juego capta la atención, dice, uy, esto está como chévere, aquí me siento y aquí me acomodo y en esto me meto. Porque al niño, al joven, al adulto, o sea, el juego genera adicción, porque es que es muy chévere. O sea, existe la ludopatía, es una enfermedad grave, ¿sí? O sea, cuidado, Javier. No, en serio, yo creo que nosotros tenemos un problema por ahí. No, en serio. Yo tengo que jugar todos los días y eso no está tan bien, ¿sí? Pero si somos profes y podemos aprovechar para enganchar a nuestros estudiantes, para motivarlos a las actividades que nosotros vamos a desarrollar, 5 minutos, un jueguito inicial, rompimos el hielo y los captamos la atención. Segunda fase que hay en todo proceso pedagógico, una fase cognitiva, donde se aprende algo, donde se desarrolla una habilidad, ¿cierto? Entonces, yo, si quiero manejar un carro, yo no puedo decirle al chino, tome las llaves y prenda el carro y arranque. No, tengo que enseñarle, oiga, hermano, usted tiene que meter los cambios así, ¿sí? Y una tercera fase que es una fase práctica, ¿cierto? En donde ya se pone en práctica el conocimiento y se transfiere a distintos contextos. Ahí el juego también tiene un papel muy interesante, ¿sí? El juego nos permite poner en situaciones ficticias pero reales, ¿no? Porque el juego es una actividad real, ¿cierto? En donde ponemos en práctica lo que aprendimos. Yo, en vez de evaluar a mis estudiantes en resolución de problemas en matemáticas, en una prueba escrita, me los llevo a una sala de escape, un escape room, a que pongan en práctica lo que están resolviendo, ¿cierto? O sea, resuelva problemas de la vida cotidiana, de la vida real, o haga una carrera de observación, pues, carrera de pistas, en la que tenga que interactuar con otras personas, en la que tenga que hablar con gente, ¿sí? En la que tenga que hacer un montón de actividades que son las que hacemos cotidianamente, diariamente, ¿sí? Es que a nosotros, yo sufro mucho, y ahora que Javier hablaba del error, sufro muchísimo con el sistema de evaluación que nosotros manejamos, porque es un sistema realmente punitivo, Castigador, ¿cierto? Entonces,
Tú eres un 2, eres un 5, eres un 4, eres un 3 o eres un 10. Perfecto, eres un 10 porque no te equivocaste. Y eres un 2 porque te equivocaste mucho. ¿Cómo así? Si tú te equivocaste mucho, el que se equivocó mucho tiene... Ahí es donde tiene un montón de posibilidades de aprender y desarrollar. Ese que se equivocó mucho, hay que darle una retroalimentación positiva para que después corrija, ¿cierto? Y pueda desarrollar y aprender, porque el que sacó 10 de pronto no aprendió nada, ya sabía. Ningún diseñador de juegos utiliza el promedio como sistema para evaluar desempeño. Ninguno. Sí. Ahí se los dejo. Sí, porque ninguno en el mundo lo ha utilizado. Porque realmente es muy complejo y se castiga el error muy fuerte en nuestro sistema pedagógico actual. Se castiga el error muy duro. Un chulo espectacular, verde, divino, muy bien, papito, 10. Y una X, fatal, terrible, muy mal, perdiste y eres... Entonces, el juego nos permite a nosotros poner en prueba unas habilidades o unos conocimientos que nosotros estamos buscando desarrollar en nuestro quehacer pedagógico para hacerlo de una manera diferente, ¿no? Para hacerlo de una manera lúdica, de una manera agradable, de una manera en la que el chino está motivado, está metido en el actuar de cada una de las actividades que nosotros proponemos como profesores, porque nosotros no es que ahora nos volvamos ahora los payasines todo el día jugando, entonces llevar todo el día tenemos que tener un juego, no, pero utilicémoslo, aprovechémoslo, es que es una actividad muy interesante, muy motivante y que además nos puede, y los que están haciendo los diseñadores de juegos como Javier, pues yo no soy diseñador de juegos, yo soy consumidor de juegos, pero lo que hacen los diseñadores de juegos es plantear circunstancias en las cuales nosotros nos pongamos en situaciones de contexto cotidiano. O sea, por eso los juegos tienen historias, ¿sí? Los juegos traen una historia y usted quiere enseñarle a un chino a leer, vea, aprenda de la regla, explíqueme este juego mañana. Y los chinos no saben leer, pero aprenden porque quieren jugar esa vaina. Quieren, y entonces se llevan el manual y eso allá le dan y repiten y vuelven a leer y vuelven a leer y vuelven para mirar cómo funciona ese juego porque están interesados, quieren poderlo jugar el día siguiente. Los diseñadores de juegos se tardan meses, años planteando situaciones cotidianas, situaciones reales, que es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes se enfrenten en el mañana, ¿sí? No queremos que se resuelvan una prueba, ¿sí? Porque lo que estamos logrando son pelados que aprenden de memoria contenidos, que cogen, se resuelven el problema, se aprenden la prueba para resolverla rápido. El viernes que tenemos examen de matemáticas, ¡pum!, hacen la prueba y a los 15 días, ni idea. Si no hicieron trampa. Sí, exacto. Nadie habla de eso, pero el sistema educativo actual incentiva la trampa. Sí. Activamente la incentiva. Yo, por ejemplo, precisamente como hay las consecuencias son tan altas para los estudiantes, muchas veces es mejor estrategia aprender a hacer trampa que aprenderse el contenido de la clase. Es la realidad. Esto no es un tema solamente ético-moral, es un tema sistémico. Entonces hay que tener eso también en cuenta.